En las noticias del mundo, el funeral de Estado por Nelson Mandela se celebró este domingo en Kunu, la aldea del sureste de Sudáfrica en la que pasó su infancia y en la que fue enterrado tras la ceremonia. El féretro recorrió el trayecto entre la casa de Mandela y la carpa en un remolque de un camión militar y envuelto en la bandera sudafricana. Los restos de Mandela fueron colocados delante de un escenario blanco con una gran imagen del rostro sonriente de Mandela. Una guardia militar escoltó el cuerpo, que avanzó hacia el lugar del funeral al compás de marchas militares y mientras los cañones disparaban salvas en honor a Mandela. A medida que su ataúd fue bajando a la tumba, 3 helicópteros militares sobrevolaron a baja altura sobre el cementerio colgando la bandera de Sudáfrica, en un eco conmovedor de la toma de posesión de Mandela como el primer presidente negro de Sudáfrica hace casi 2 décadas. Mandela se convirtió en el mayor estadista de todos los tiempos y en 1993, cuando Sudáfrica estuvo a punto de caer en una guerra civil, logró mantener la calma. Y la gente le escuchó porque le respetaba, dijo la nieta en un discurso. El entierro cierra un capítulo de la historia sudafricana para abrir otro en el que la democracia multirracial fundada tendrá que descubrir si puede prosperar sin su pilar central. Y en Chile, la socialista Michelle Bachelet volverá al Palacio de la Moneda 4 años después de su primer mandato. Este fue el contundente resultado que arrojó el balotaje de hoy, en el cual 2 mujeres se disputaron la presidencia. Bachelet obtuvo el 62.2% de los votos frente a los 37.8% que consiguió la candidata oficialista Evelyn Matthei en unas elecciones marcadas por el alto porcentaje de abstención entre los votantes. Así lo informó el Servicio Electoral chileno con el 98% de las mesas escrutadas. Una hora después del cierre de las mesas de votación y con el recuento cerca del 50%, Matthei reconoció su derrota frente a los periodistas que la guardaban en la puerta de su casa. Ya está claro, ella ganó. Y la felicitaremos. Después la iré a visitar como corresponde, personalmente, expresó Matthei. Bachelet, una pediatra de 62 años que se convirtió en la primera mujer chilena en alcanzar la presidencia del país en 2006, resultó la primera mandataria reelegida después de más de 60 años. La nueva mandataria, quien tomará posesión del cargo el próximo 11 de marzo, sucederá al conservador Sebastián Piñera y marcará el retorno de la centroizquierda al poder, tras el único gobierno de derecha en 20 años de democracia. El fuerte respaldo del electorado es un aliciente para Bachelet, que deberá demostrar cintura para tejer alianzas con la oposición y lidiar con varios frentes abiertos para la política doméstica y exterior de Chile. Por una Guatemala en paz, Ben Keichin. La primera sonda lunar china se separó de la nave matriz este domingo por la mañana. Tocó la superficie del satélite y recorrió el suelo dejando huellas profundas, informó la prensa estatal horas después de que el país cumpliera exitosamente el primer alunizaje. Que el país cumpliera con esto en una nave espacial en casi 4 décadas. La sonda Conejo de Jade se separó de la nave matriz Chang'e 3 unas 7 horas después de posarse en una superficie plana de la cara iluminada de la Luna. La televisión estatal de China mostró imágenes tomadas por la cámara de la nave matriz en las que se ve el explorador lunar y su sombra bajando por una rampa y tocando el suelo, lo que desató los aplausos del Centro de Control en Beijing. Líderes de la oposición ucraniana arrengaron a miles de manifestantes este domingo y prohibieron al presidente Víktor Yanukovych firmar documentos con Rusia durante su próximo viaje a Moscú el 17 de diciembre. Las protestas callejeras estallaron por la decisión de Yanukovych el 21 de noviembre de alejarse de los acuerdos con la Unión Europea, después de años de cuidadosa preparación para girar a Moscú en busca de ayuda para salvar a la calamitosa economía ucraniana. Parece probable que Yanukovych se mantendrá en el poder pese a la fuerza de las multitudes en los mítines de fin de semana, pero mucho dependerá de qué tipo de trato alcanzará con Putin y la rapidez con que ayudará a la economía ucraniana. Volvemos a Guatemala para presentarles a una familia poco común. Sus huesos los hacen diferentes y un cromosoma en común les causa una enfermedad tan compleja y difícil como su nombre. Ellos son la familia de Cristal.
Esta es otra de las historias impactantes de nuestro programa hermano Sin Reservas. Asociación para Todos es una organización que apoya a los niños y jóvenes que padecen enfermedades poco comunes. Jaime Urías es quien inició este proyecto hace 8 años. Tengo una hija que tiene síndrome de Turner. Desde que ella nació comenzamos a conocer este mundo de las enfermedades raras y eso nos hizo darnos cuenta que, a diferencia de los países europeos donde existe ya una coordinación entre los médicos especialistas y los médicos generales y ya los sistemas están organizados, en Guatemala no es así. Entonces comenzamos a trabajar primero para encontrar a los niños. Hoy hay inscritas 265 familias con por lo menos 33 enfermedades raras distintas. La más común entre este grupo es el síndrome de Turner, que es una enfermedad cromosómica. El síndrome de Turner da a niñas que en la mayoría de los casos pierden un cromosoma. Tenemos 46 pares de cromosomas y ellas tienen 45X. Y la segunda enfermedad que en la asociación está con más niños es osteogénesis imperfecta, o lo que se conoce como huesos de cristal. En este momento tenemos registrados en la asociación 20 niños con osteogénesis imperfecta. Nuyens Galindo padece osteogénesis imperfecta y se dio cuenta hasta los 22 años, cuando su hija menor se fracturó una pierna y 2 semanas después se quebró la otra con el mismo yeso. Quienes padecen de esta enfermedad tienen la esclerótica, o sea, la cubierta fibrosa protectora del ojo de un color celeste, cuando lo normal es tenerla de color blanco, además de fracturarse los huesos muy fácilmente. Estas son mis fracturas, o sea, los dedos torcidos. Eso fue lo que yo me fracturé de pequeña, entre los 9 y los 11 años. Después de eso, yo vine a tener una fractura a los 19 años, estábamos jugando con mi esposo en la cama, y yo extendí el brazo y él me lo bajó. Y, o sea, no lo creíamos, pero sí hubo una fractura. Después nos explicaba el médico que era porque había estado en el aire, o sea, yo estaba agarrando algo y esto me había quedado en el aire y a eso meritaron la fractura. Nuyens le transmitió esta enfermedad a sus hijos y nietos sin saberlo. Roberto López, su primogénito, se ha fracturado 18 veces. La mutación no afecta la densidad ósea o la calcificación de nuestros huesos, simplemente que en el cuerpo el hígado produce 5 proteínas que ayudan a la formación del tejido óseo, y una de ellas es la que hace la rigidez o la dureza de los huesos. Esa en mi caso se produce en menor cantidad, por eso mis huesos son flexibles y son más livianos, más delgados, similares a los de las aves o a los de las chitas, ¿verdad? Que son los mamíferos más rápidos sobre la tierra, ¿verdad? Pero es porque ellos necesitaron evolucionar y llegar a tener esas características genéticas en sus huesos. Yo la tengo pues porque es una mutación. Su hija Tania López ha tenido 3 fracturas, una fisura y ha sido operada de la rodilla. Los hijos de Tania, María José de Los Ángeles y André, también son especiales. En Guatemala aún no se tiene un registro específico de las enfermedades raras. Es hasta ahora que se le está prestando atención a esta problemática. Nosotros tenemos la referencia de Europa, que en Europa se sabe que el 10% de la población europea padece de enfermedades raras. En Guatemala nosotros creemos que el porcentaje debe ser similar, sin embargo no existe un registro, ya que los centros médicos y los lugares en muchos casos pues no conocen de estas enfermedades, y es parte de lo que la asociación está tratando a través de actividades como congresos médicos. El año pasado se realizó el primer congreso de enfermedades raras, con la finalidad de que los niños sean detectados a edad temprana. La familia de Cristal pasa desapercibida por aquellos que la conocen, pues llevan una vida casi normal, pero dentro de los estudios genéticos lo que padecen es aún mucho más anormal. En el caso de esta familia, que por lo que me estaba comentando él, puede ser de una herencia mitocondrial. Eso quiere decir que son enfermedades dentro de osteogénesis, son de las más raras de osteogénesis, porque el patrón ahí, la herencia es que la mayoría de mujeres van a pasar la enfermedad. El hombre la puede tener y no la puede pasar, pero las mujeres sí la pueden seguir pasando. Ese es el patrón mucho más raro en particular de ellos. 3 generaciones que viven de la mano con un accidente genético, además de tener la misma sangre, padecen el mismo riesgo de caer y lastimarse fuertemente. Pero el uno al otro se apoyan dejando atrás esta rara enfermedad.
el último corte comercial y cuando estemos de vuelta al segmento más esperado de la semana y muchas veces el más odiado.